Bueno, les damos la bienvenida a todos en este spot laboral de marzo. Eh, Hoy vamos a tratar temas que, bueno, hacen a la esencia de la gestión de capital humano. Lamentablemente, en los últimos tiempos, por cuestiones de público notorio, no nos hemos podido apartar de los ejes de actualidad laboral legal y económico macro y micro. Creo que por donde está pasando estructuralmente la continuidad operativa de cada una de nuestras organizaciones y que es aquello que más nos preocupa hoy día. Y donde tal vez nosotros le podemos aportar algo de información, algunas ideas o sugerencias como para colaborar con la gestión de nuestros colegas. Dicho todo esto, hoy tenemos la presencia de Fede Basile, que creo que ya no necesita presentación, y del amigo Carlos Pancho Echezarreta, dos notables juristas, iconográfico diría el amigo Pancho, ya, si me permitís la distinción, y de Julio Sánchez, ¿sí? De Willis Tower and Watson, que nos va a aportar en su momento, ¿sí? Información sobre todo el tema de compensaciones de fuera de convenio. Acá en esta danza de ajustes y de cuestiones que tenemos que ver, que tienen que ver con lo micro, lo macro, lo político, lo social, lo económico, sabemos que tenemos que bailar con dos universos muy definidos que al final se dan la mano todos los días en los lugares de trabajo, que son el personal dentro y fuera de convenio, con prácticas y muchas veces con cuestiones que los hacen universos distintivos. A veces por capricho de algunas organizaciones, eso corre únicamente por mi cuenta, y otras veces porque es absolutamente necesario hacerlo de ese modo. Hecha esta introducción y agradeciendo como siempre a Byton y a Adra por darnos la posibilidad de estar en contacto entre todos, Federico, te dejo a cargo de micrófono y público. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariano, gracias la invitación de Adra. Es un placer participar de las reuniones de la CAL, como lo decimos entre amigos, en la Comisión de Asuntos Laborales y Relaciones Laborales de ADRA. Como decía Mariano antes, nos convoca siempre la agenda de recursos humanos, la agenda que obviamente que está bastante o muy enfocada en el tema salarial, que es seguramente la principal preocupación en escenario de altísima inflación. Pero bueno, esa parte de salarios, inflación y neutralización del impacto de la inflación se la dejo a Carlos y bueno, con la encuesta de julio de WTW. Yo me voy a ocupar más de la cuestión de relaciones laborales, los aspectos legales que están en la agenda de recursos humanos. Y la primera característica que recibe la agenda es la definición de incertidumbre. Lamentablemente manejamos y gestionamos incertidumbre y incertidumbre e imprevisibilidad, algo tan relevante que deberíamos tener muy marcado en cualquier ordenamiento jurídico que se precie de tal, tener seguridad jurídica y previsibilidad jurídica, bueno, por millones de causas y factores y circunstancias. Yo ejerzo la profesión desde hace 30 años y creo que hace muchos años que tenemos una cuota enorme de imprevisibilidad e inseguridad, muchas veces generado por la coyuntura, muchas veces generado por crisis, muchas veces generado por mala técnica legislativa y decisiones de la justicia que son normalmente, o en muchos casos, erróneas y equivocadas. A ver, hay tres pilares fundamentales de preocupación y de incertidumbre dentro de lo que es las relaciones laborales y dentro de lo que es el esquema legal que domina el ámbito de relaciones laborales. Los tres puntos que hemos planteado y hemos discutido entre nosotros para este spot son básicamente los siguientes, creo yo. Primero que nada, hay una incertidumbre todavía en materia de interés computable en juicios laborales. Esto es cómo se va a calcular el interés por mora y el interés compensatorio en los créditos laborales, después de un derrotero de actas, criterios, interpretaciones y demás,
El punto número 2 es cuál es la situación actual en materia de normativa laboral. Una vez que el DNU 70-2023 fuese suspendido en su vigencia por la justicia, y han habido torniquetes de todos lados, de todos ámbitos y todas las jurisdicciones, el decreto de necesidad de urgencia que, como habíamos visto en un spot anterior, era un hito efectivamente en la historia de las reformas laborales, está suspendido en su vigencia, va a depender ahora de lo que defina la Cámara de Diputados, después del rechazo impuesto por la Cámara de Senadores, pero es otra de las preocupaciones para el resto del año, en el sentido de qué cuadro jurídico o qué marco jurídico vamos a tener para regular las relaciones laborales. Y finalmente, la coyuntura nos impone un escenario de conflictividad a nivel colectivo en función de un cada vez más presente escenario de suspensiones y despidos masivos o esquemas por lo menos de disminución del costo laboral a través de situaciones que claramente evidencian un parate en la industria y un parate en los servicios. Entonces, un poco repasar cuáles son las medidas o acciones al alcance de las empresas para mitigar esta situación de crisis empresarial. A ver, no quiero hacer del tema de intereses una cuestión demasiado álgida y poco comprensible. Ustedes seguramente están empapados de lo que significó todo 2023, el crecimiento exponencial de las contingencias laborales. Seguramente han recibido de parte de sus abogados, quienes están dirigiendo recursos humanos o en el marco de relaciones laborales, modificaciones totalmente distorsionadas y exponenciales de los montos de contingencia e informes de juicios. Esto está dado por una modificación muy relevante que definió la Cámara a través del Acta 2764 del año 2022, que dictó en septiembre, modificando de manera muy agresiva el método o mecanismo de cálculo y liquidación de capitales de reclamo y básicamente de intereses. Lo que decía específicamente esa Acta 264 de septiembre de 2022 era que a partir de ese momento la Cámara iba a utilizar, o la justicia iba a utilizar, como sugerencia de parte de la Cámara, un mecanismo que tenía en cuenta la tasa activa de la última acta o las anteriores actas de la Cámara, más un esquema de capitalización o actualización o acumulación periódica del capital. A partir de la notificación de la demanda se producía una primera capitalización y la Cámara a través del acta dispuso que este capital recibiría intereses conforme el acta, pero capitalizando anualmente. Más allá de ciertas divergencias en algunas de las salas, lo cierto es que en la gran mayoría de los reclamos judiciales, de las demandas y juicios, bueno, el capital originario crecía desmesuradamente en función de la aplicación de un esquema de capitalización anual o acumulación periódica que generaba que el capital originario creciera realmente de forma exorbitante y seguramente han recibido sentencias con esta novedad de tener un juicio que inicialmente era un monto X y después por aplicación de la capitalización sucesiva, este monto crecía de esta forma exorbitante. Esto es lo que recogió el 29 de febrero de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Oliva. Oliva parece ser ya un nombre tan trascendental como fue Bisotti oportunamente. Oliva con coma fue el expediente en el que la Corte intervino como primer pronunciamiento publicado por parte de la Corte, en el que pone un quietus al tema de la capitalización y los intereses. ¿Qué dice la Corte en Oliva? Lo que la Corte dice en Oliva es que la Cámara no, el pronunciamiento por el cual se establece una capitalización anual, contraría y no está respaldado por los términos del Código Civil, del artículo 770 del Código Civil, que es el artículo en el cual, ¿sí?, la Cámara había sustentado
la aplicación de la capitalización anual. Acá hay cuestiones hasta de sintaxis normativa, porque si nosotros nos atenemos a la letra del artículo 170 en su inciso B, bueno, no establecía específicamente este artículo que existiera una capitalización acumulada año tras año. Cuando el artículo dice que se capitaliza desde la notificación de la demanda, no quiere decir necesariamente que se capitalizaría todos los años a partir de esta instancia procesal. Si hubiésemos tenido presente el artículo siguiente, el 171, o hubiésemos quedado con lo que decía el Código de Comercio, la realidad es que lo que fijaba en su interpretación coherente el 770, inciso B, no era una capitalización periódica, sino una capitalización única al tiempo de la notificación de la demanda. Esto es un poco, a ver, de tesis jurídica, no quiero aburrirlos con el tema, a lo que apunto nada más es que, bueno, la Cámara ha generado a través de un criterio definido por el acta, un sinfín de perjuicios y realmente condenas muy gravosas en muchas compañías que han debido asumir ese tipo de, bueno, de deudas o de capitales de condena imposibles de pagar. La realidad es que la Corte fue muy categórica en el sentido de que el artículo 170 no respalda el criterio que sustentó la Cámara a través del acta 264, y en función de eso, y considerando que la realidad es que el resultado económico derivado de un esquema de capitalización anual era desproporcionado y distorsionaba profundamente el capital originario, entonces manda a la Cámara a dictar, a la sala interviniente a dictar un nuevo pronunciamiento ajustado a los términos que establecía la Corte en el precedente Oliva. Entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? La potestad de fijación de intereses efectivamente es de los juzgados inferiores, de la Cámara o del juzgado de primera instancia, y en función de eso, todos esperábamos saber cuál sería la reacción que tendría la Cámara frente a la definición de la Corte de que no podía seguir usándose un esquema de capitalización anual que no estaba, insisto, respaldado por lo que establecía el artículo 170, que es en el cual se apoyaba la Cámara para definir esa capitalización. Entonces la Cámara inicialmente, pocos días después del procedimiento de corte, a través de un pronunciamiento en la sala, creo que fue octava, en Nasilowski, empezó a decir, a deslizar, que, bueno, otro esquema de cómputo de intereses y de actualización, si se quiere, es a través de un mecanismo del SER. Ustedes recordarán el SER, que es ese coeficiente de estabilización relativa que publica el Banco Central de la República Argentina. Así como está la posibilidad de definir intereses en función de una pauta de SER, otras salas habían determinado antes, para poner un freno, digamos, al disparatado importe que consagraba el acta, otros mecanismos de, digamos, amortización de ese costo incrementado de manera exorbitante o exponencial. Bueno, las salas habían establecido también, en lugar de SER, habían establecido, por ejemplo, un esquema de índice de Richter más 7%, el DNU suspendido en su vigencia, el DNU 70 había fijado un esquema de IPC más 3% en tasa pura del 3%. Digo, son esquemas diferenciados de la capitalización anual que bien podrían establecerse con criterio uniforme para establecer cuál será el método de cálculo de intereses en los juicios laborales. La realidad sea dicha, inicialmente teníamos a veces, bueno, por supuesto que hay que reconocer que el crédito laboral debe tener, evidentemente, como tantas otras inversiones, no puede perder el valor económico de la moneda. Entonces, en función de, en un país con semejantes niveles de inflación, con semejante nivel de distorsión económica, al trabajador debe respetársele la posibilidad de tener a fin de juicio un valor económico que se precie de tal y que en otras condiciones puede tomar un determinado beneficio económico.
más allá de que la Corte hubiese establecido la no aplicación a futuro de este esquema de capitalización, estos otros mecanismos de actualización, y hablo de actualización cuando no debería porque todavía no se puede actualizar en función de la vigencia de la ley de convertibilidad, la realidad es que se puede establecer o debe establecerse un interés moratorio y un interés compensatorio, por eso es que hay un doble juego de intereses. Por un lado, lo que dice la Cámara mediante su acta 2783, aclarada por el acta 2784, que es muy reciente, establece esta nueva fórmula de cálculo en base al SER. La realidad es que la nueva fórmula de cálculo en base a SER más 6% de tasa pura, bueno, también define un monto que evidentemente es muy superior a aquel que establecieron las actas originarias. No pensemos que en función del fallo de corte y el nuevo pronunciamiento que hace la Cámara a través de esta nueva acta, vamos a tener, si no montos parecidos a los que estableció el acta 2764. Vamos a seguir teniendo seguramente alta conflictividad en función de el crecimiento realmente exponencial que va a seguir teniendo el crédito laboral. La cuestión central pasará por definir si el resultado económico derivado de la aplicación de estos mecanismos de autorización objetivamente son razonables o no. La Corte lo que pidió es que la aplicación de un porcentaje determinado, de un coeficiente determinado, no determine una suma distorsionada respecto a términos objetivos de cualquier inversión. Nunca mencionó cuáles son los términos objetivos, pero la realidad es que si pensamos en otros mecanismos de actualización, bueno, la aplicación del SER o la aplicación de IPC más 3 o IPC más 6 va a dar resultados muy importantes en dinero, pero no descolocados de otro tipo de inversión. ¿Sí? Entonces, más allá de cuestionamientos que pueden existir, la realidad es que nos vamos a quedar con una fórmula que va a incrementar realmente de manera muy importante los créditos laborales. Sé que estoy ya 14 y 22, quería dejarles muy rápidamente 2 puntos más que tal vez podemos tocarlos después, si hay tiempo, con respecto a lo que es la coyuntura y lo que es la reforma laboral. Perdón, Fede, entonces, un poco para hacer un wrap-up, digo, hoy estamos en una situación todavía de riesgo, en virtud de que no ha sido del todo saneado esta metodología de cálculo, y creo que el último capítulo que tenemos era un acta de las distintas cámaras que establecía de alguna manera o ratificaba esto que vos decís del doble cálculo o el Claro, recálculo indemnizatorio, la, ¿no? la- la Cámara siempre estableció a través de actas una fórmula de intereses determinado. A lo largo del tiempo siempre hubo un criterio que definía previsibilidad jurídica. Sabíamos todos cómo debía calcularse. Lo hicimos hasta 2022 con sucesivas actas. Cuando apareció el acta 2764 en 2022, todos nos impresionamos con los resultados que consagraba capitalización anual. La Corte dijo, no señores, capitalización anual no corresponde aplicar porque no encuentra respaldo en el Código Civil y Comercial de la Nación. Dicten un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. La Cámara, ¿qué hizo? Volvió a juntarse y dijo, a ver, ¿qué procedimiento de cálculo o qué interés y coeficiente vamos a utilizar? Bueno, utilicemos el SER más la tasa pura del 6% anual. El resultado económico de esa nueva fórmula, que nos da previsibilidad, aunque puede merecer cuestionamiento, es similar al que tenemos o que teníamos bajo el acta anterior impugnada por la Corte. Si bien no tenemos ahora capitalización anual que pueda determinar un cuestionamiento por vía del 770, sí tenemos un resultado final que es tan importante como lo que establecía la capitalización anual del acta 264. Okay. Esa es la situación que tenemos hoy en día. Eso en cuanto Okay. al tema de intereses. Preocupaciones tenemos por todos lados. ¿Sí? ¿Qué pasa Fede, qué está pasando con los temas de tratamiento de reforma laboral, más allá, o si querés,
el run run del DNU, ley ómnibus, Bueno, charter, o lo que tengamos sea. presente que, como decíamos inicialmente, el proyecto de reforma laboral era realmente muy pretencioso, establecía una situación, un escenario bastante ideal en cuanto a modificaciones y reformas que exige a gritos la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, en función de haber invadido intereses sectoriales muy dramáticamente, en perjuicio de los sindicatos, la CGT logró, a través de una acción de amparo, la suspensión del capítulo cuarto del DNU, el título cuarto, que es la parte laboral. La reforma laboral ideada planteada a través del DNU está suspendida en su vigencia, no solamente por este fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo generado por esta denuncia, por esta presentación de la CGT, sino también que había otros en todas las jurisdicciones, todas las entidades que habían considerado lesionadas a través del DNU plantearon sus demandas y en todos los casos la justicia declaró la inconstitucionalidad del DNU en función de no haber advertido que había situaciones de emergencia de tal manera que habilitara o facultara al Poder Ejecutivo para dictar el DNU. Estará después todo el debate relativo a por qué este DNU ha sufrido esta consecuencia cuando la República Argentina ha estado invadida de DNU a través de muchos gobiernos, por ejemplo el anterior, y todos callaron en ese momento. La realidad es que la reforma es muy importante, hay que ver a través, o bien que la Cámara de Diputados apruebe el DNU, con esa aprobación el DNU ratificará su vigencia. Hoy está vigente, pero suspendido en la aplicación del título cuarto en función de lo que establece la justicia. Veremos si es a través de, si la Cámara de Diputados la aprueba, quedará el DNU ratificado su vigencia. Por encima de la suspensión habrá caído, el DNU estará vigente en función de lo que decide el Congreso de la Nación, o bien que eventualmente, frente a un nuevo rechazo por parte de la Cámara de Diputados, bueno, se decida presentar una reforma laboral a través de otro mecanismo, básicamente una ley, y que sea finalmente aprobada. Yo entiendo que antes, más tarde, más temprano o tarde, la reforma laboral va a salir. La CGT, a través de DAER, en alguna reunión reciente en AmCham, bueno, se mostró bastante proclive a firmar una reforma laboral. Seguramente, respecto de lo que teníamos, exista un corte importante, básicamente en los temas en los que los sindicatos pueden sentirse afectados, tema de negociación colectiva, la aplicación del convenio colectivo de trabajo de empresa, toda la cuestión relativa a huelgas o asambleas. Hay que ver hasta dónde se negocia lo imprescindible de lo que puede llegar a ser materia para otro momento. Hay cuestiones que son muy relevantes, que van a ser generadores de empleo. Sería una enorme pena que no encuentren finalmente un marco legal apropiado como para que tengan larga vida. Y después, finalmente, el punto que quería tocar era el problema de la conflictividad generada por, bueno, la coyuntura económica, la situación económica de muchos sectores que viene siendo realmente muy complicada, que ha generado esquemas de retiros voluntarios, que ha generado supuestos de escenarios de suspensiones masivas. El sector textil es uno de los más afectados, el sector metalúrgico en ciertas jurisdicciones. Tenemos construcción con problemas relevantes. ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan los empresarios como para poder neutralizar este enorme costo laboral? Bueno, como siempre, suspensiones bajo el viejo 223 bis que utilizamos tanto en la pandemia. Hay esquemas de retiro voluntario. Por primera vez de muchos años en aerolíneas argentinas, por ejemplo, la aerolínea sacó un retiro voluntario supuestamente para ver cuál era la respuesta, bueno, aplicable a 8.000 trabajadores de tierra. Bueno, el retiro voluntario es otra herramienta, bien usada puede lograr el resultado propuesto. Vacaciones adelantadas, bueno, una serie de mecanismos que utilizan como para poder afrontar esta situación
de crisis en las que se encuentran tantos sectores. Bien. Esta es una y media. No quiero abusar en mi tiempo. Después, en todo caso, va a haber preguntas para volver sobre algunos de los temas que planteamos. No, fenomenal. Lo que sí estaría bueno, si les parece, después, para un próximo spot, tener una idea más o menos de cómo es la evolución de los procedimientos, tanto de reconversión productiva o de crisis, y creo que son datos que podemos obtener por medios legales, ¿no? Obviamente, siempre el camino, el correcto, del Ministerio de Trabajo, que sé que está recibiendo en estos días varios, de diversas actividades. Y es bueno entender cómo van a darse en la práctica la resolución, ¿no?, de estos procedimientos, que son más noventosos. Carlos, ¿de dónde viene esto de los procedimientos preventivos de crisis? Pancho. Gracias, Fede. Estamos acá, ¿no? Dale. Por supuesto. Bueno, yo empezaría, primero, aparte de agradecer este gesto de afecto por el cual me ponen en este spot, yo quería recordar lo que está pasando actualmente con el DNU, porque aparte de lo que ya se dijo, de que la Cámara de Feria declaró la inconstitucionalidad de la reforma en el título cuarto referido a trabajo, habría que ver qué es lo que ha quedado colgado como consecuencia de ese fallo que declara la inconstitucionalidad, que estaría sometido ahora a la Corte para su decisión definitiva. El argumento es que no está relacionado lo que se dice acá con una emergencia. Punto de vista discutible, ¿no? Porque en realidad es cierto que aparte de todo esto que figura en el DNU, no hay ninguna otra disposición que haya permitido superar o procurado superar la emergencia. Porque lo que se ha hecho desde el gobierno ha sido reducir los gastos, equilibrar las cuentas fiscales, pero no hay normas en general que puedan decir que ha procurado mejorar la ocupación, levantar la pobreza o la indigencia, que serían los nudos de la emergencia actual social que podrían justificar un DNU. Los fallos de la Cámara de Feria, en este caso y en otros más, aducen que si bien podría haber una emergencia, inclusive, no se niega la posibilidad de que por cualquier recurso constitucional se le dé intervención urgente al Parlamento, cosa que se ha demostrado porque justamente cuando se trató en el Senado el DNU, participó precisamente la Cámara de Senadores. Y no habría impedimento hasta ahora para plantear el contenido, someterlo a consideración del Parlamento. Pero bueno, ¿cuáles son las normas del decreto que han quedado en este momento canceladas con este fallo? Primero, hay algunas que han sido eliminadas, han sido derogadas. Otras han sido sustituidas. Bueno, las que son derogadas, por supuesto, dejan, y las que procuraron sustituir las anteriores, dejan vigente todo lo que está anterior. Ahora bien, en las que están eliminadas son cláusulas que realmente son importantes para el sector empleador y para la vida social, digamos, en paz. Por ejemplo, las indemnizaciones de la 24.013. Eso es necesario de alguna manera eliminarlo, porque eso ha dado lugar, como está destinado al trabajador, lo que se recupera, ha dado lugar a una serie de maniobras que han complicado realmente el panorama judicial, inclusive sobrecargándolo de reclamaciones que son en muchos casos abusivas. Entonces, como hemos visto, inclusive especulando
no solamente con estas cláusulas de castigo, sino después, como se mencionó recién por Federico, por la actualización que se ha ido aplicando. Entonces, las indemnizaciones de la 24.013, el DNU procuró eliminarlas, suprimirlas. Y eso todo aparentemente, según la justicia, sería inconstitucional y entonces no habría posibilidad de hacerlo a través de un DNU. Ahora, pregunto, ¿hay posibilidad de hacerlo a través de una ley? También es complicado, porque el Poder Ejecutivo actual tiene debilidad, evidentemente, en el área parlamentaria, y es un hecho que está comprobándose día a día. No solamente la 24.013 ha sido eliminada, sino la 25.323, la 503.45, por ejemplo, de prevención de la evasión fiscal, todas con recargos a cargo del empleador. Esto es una de las cosas que lamentablemente ha quedado postergado, una por la vía que se eligió, que ha sido el decreto reglamentario, digamos el de urgencia, y otra porque es muy difícil que esto se concrete en un plazo razonable a través del Parlamento, que está cargado de una crisis política, una grieta política que no facilita precisamente el diálogo. Ahora, las cláusulas que se han ido cambiando también no están en práctica. Eso, por ejemplo, en la ley de contrato de trabajo, la 24.013, en todas estas leyes que mencioné también, han procurado mejorar el régimen de registración, las normas sobre despido. Por ejemplo, en el caso del despido, es una cosa que se ha criticado mucho, se ha establecido la posibilidad de hacer un seguro de despido, un fondo de despido por otro lado, o sea, dos figuras distintas a través de los convenios colectivos. Eso no es una cosa que va a solucionar de ninguna manera la urgencia inmediata. No va a ser. Pero, por ejemplo, se incluyó una cuestión que ha sido considerada inconstitucional o dio lugar a suspensión por parte del Tribunal de Feria de Primera Instancia, que ha sido la negativa del trabajador para que les cuenten cuotas solidarias. Eso desapareció por el momento, pero era algo que estaba contenido ahí, que era criticado por una gran cantidad de juristas. No solamente tenían la resistencia de los trabajadores o de los sindicatos, sino también de los sectores que en el área empresario y sindical constituían, por ejemplo, en unidades de capacitación o algo así. Eso, que además la utilización del término no aceptación expresa, que sería por escrito o formal, sino explícita, da lugar a que un gesto de un trabajador pueda ser considerado como que acepta realmente que se le retenga, generando una situación de duda. La buena voluntad para hacer este artículo era evidente, pero eso ha generado un obstáculo para que esto sea rápidamente aceptado. Ahora, veremos qué es lo que se puede hacer, porque si esto se declara la inconstitucionalidad, que afortunadamente la Corte no lo va a hacer aparentemente, si esto de cualquier manera demora, toda la situación generada, especialmente por las multas y todos los recargos que hemos visto, e inclusive el artículo que se refiere dentro del DNU a la actualización que mencionó recién Federico, eso realmente está conspirando contra la normalización del sector laboral. Eso es una cosa que es muy lamentable. Ahora, si se resuelve el tema de los intereses a través de decisiones judiciales que empiezan a dictar normas como si fueran de carácter legal, en algunos casos aconsejando, en otros casos imponiendo o dictando normativas en determinadas jurisdicciones, pero no en todas,
Eso debería ser sustituido por una ley, una norma legal. Y esa norma legal está contenida en el DNU. Entonces, si cae todo eso, cae esa norma, pero también no hay proyectos que lo estén llevando realmente adelante para que se respete esa institucionalidad en una normativa de esta naturaleza. Ahora, este es más o menos lo que yo podría decir en cuanto al DNU que está colgado todavía y que exige de alguna manera que se aboquen todos los que están deseosos de que se corrijan todas estas cosas a una solución cuanto antes mejor. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que han declarado los sectores empresariales, el gobierno y los sindicatos, todos estarían de acuerdo en una actualización del sistema laboral. Ahora, obviamente que esto no se va a coincidir en qué puntos, menos en todos los puntos que se han descrito en el DNU. Pero evidentemente habría que abrir cuanto antes el diálogo para encontrar una vía para corregir estos aspectos, especialmente el incremento de las multas, que deberían ser en todo caso constituidas en favor del Estado, pero no en favor del trabajador, que ha sido en muchísimos casos intencionalmente abusivo para hacer estos reclamos o postergarlos. Entonces, ese es más o menos el panorama que genera la diría yo, suspensión o la incertidumbre que recae en esta cuestión que todavía no ha tenido decisión, que no la va a tener aparentemente por la Corte y que posiblemente diputados tampoco, y se mete dentro de negociaciones que las partes van a tener que encarrilar también con miras políticas. Eso es más o menos lo que yo puedo agregar. Pancho, buenísimo. Vos, con Fede, contigo hemos tenido oportunidad de empezar a analizar algunos proyectos de distintos bloques que creo que receptan en buena parte o en buena medida parte de los institutos tratados dentro de DNU. Hay proyectos que salen específicamente del PRO, de áreas PRO, digamos, algunos que han presentado la Unión Cívica Radical, etc. Eso ya es materia de debate hoy. ¿Tenés información sobre eso? ¿Ya han sido efectivamente presentados? ¿Se están debatiendo? Yo los he leído, algunos de ellos, me parece que están retomando con alguna cosmética las mismas materias. Eso puede ser una salida también, el tratamiento Fede y Pancho, ¿no? Ese tratamiento parcializado de los ítems en el Congreso puede ser una vía de escape para ir dando el impulso a la reforma, ¿les parece? Yo creo que primero no está definido bien qué es lo que hace falta corregir en el sistema laboral. Inclusive nosotros no lo tenemos definido. Por ejemplo, tenemos el sistema normativo nuestro, que primero es unitario. Insisto, varias veces lo he dicho en otros spots también acá. Pese a que se firmó una constitución federal, un régimen federal, se aprobó un régimen unitario. Y quedó, ya ahora inclusive las leyes previsionales, todo quedó dentro del régimen unitario. Eso es muy difícil de corregir. Tenemos un sistema legal aplicado en todo el país con leyes que prohíben quitas zonales, por ejemplo, que en realidad podrían estar bien, pero entonces siempre y cuando se establezca una normativa para todo el país mínima, por ejemplo, legal, y que deje el marco a las negociaciones colectivas de las normas que incorporen otro tipo de beneficios. Pero acá se da que el sistema legal es mínimo y es de máxima. Si uno analiza cualquier ley que sale con objetivos de máxima. Después de eso, los convenios colectivos pueden mejorarlo. Después, los convenios de empresas no pueden a la baja. Entonces es un crecimiento constante eso. Entonces, faltaría una normativa sobre la disponibilidad que deberían tener los convenios colectivos de unidades inferiores respecto de las superiores. Algo de eso planeaba Caro Figueroa en su momento, pero todo eso quedó en la nada. Después,
tenemos el tema tributario, que ya mencionó también Federico. Es muy difícil que se baje las cargas tributarias que pesan de manera tal que sobre el 100 que percibe neto el trabajador, entre retenciones y contribuciones y previsiones que tiene que hacer el empleador, hay otros 100 que no van al bolsillo del trabajador. En una situación como esta que estamos viviendo se nota muchísimo más. Después, yo pienso, la organización sindical, a esta altura es muy difícil cambiarla. Es muy difícil cambiarla. Habría que hacerla de una manera muy programada, muy consensuada, que respete esa regla que yo menciono siempre, que es aptitud y aceptación y factibilidad. Las reglas AFA, actitud, factibilidad y aceptación. Acá podría encontrar cualquiera una solución al tema, pero si no es aceptada por el conjunto de la sociedad, eso no va a caminar. O sea, es muy difícil. Ninguno de los proyectos está orientado a esto, sino que sacan cuestiones particulares, pero yo reconozco que es muy difícil para cualquier especialista decir cuáles son los puntos concretos que habría que corregir en el sistema laboral. Yo creo, Mariano, está muy bien, Pancho, lo que decís, me parece que pegas en el blanco indicado. La realidad es que hay un cambio cultural muy importante. Ese cambio cultural es un escenario propicio como para hacer modificaciones de base muy importantes. Quienes venimos luchando hace mucho tiempo por reformas laborales que terminen con grandes distorsiones del mundo laboral, encontramos efectivamente en el proyecto de reforma una salida muy interesante. Si tomamos en cuenta alrededor de 20 puntos principales que tiene el DNU, yo soy optimista de que por lo menos 15 van a pasar a través del DNU, aceptado por diputados, o a través de, como decís vos, descuelgues de normas presentadas a través de proyectos nuevos que establezcan estas modificaciones o reformas. Hay muchos institutos por modificar y son modificaciones tan racionales como razonables y aceptables, aún por los sindicalistas con pensamientos vetustos. Hay reformas que son de práctica diaria, que necesitan instalarse y que necesitan encontrar instrumentación legal. Insisto, de los 20 puntos que puede tener más importancia el DNU, seguramente haya 15 o 18 que van a salir bien. Tal vez, como decía Pancho antes, la cuestión relativa a convenios de empresa, o reglamentación de la huelga, o asambleas, eso pueda no salir. Pero otros aspectos del DNU muy importantes seguramente tengan una luz al final del camino. Bien, buenísimo. ¿Saben qué? Se nos está yendo la hora, pero trágicamente, y Julio por ahí nos quiere matar. A ver, Julio, hago una propuesta. Digo, pues nos quedaría ver el tema de paritarias, números y evoluciones. Digo, ¿querés animarte vos a arrancar con el tema de fuera de convenio y hacemos un cierre comparándolo con el tema paritario? ¿Les parece? Perfecto. ¿Están de acuerdo? Bueno, listo. Entonces, Julio, sos el dueño. Adelante. Dale, perfecto. Voy a tratar de hacer lo más rápido posible y claro. Bueno, buenos días y gracias por la invitación, ¿no? Primero. La información que vamos a compartir acá, o que les voy a comentar, es en base a unas encuestas que tenemos que hacer en la consultora casi mensualmente por el contexto que estamos teniendo inflacionario ya desde el año pasado, y pertenece más o menos a 430, 450 organizaciones multinacionales, locales, pymes grandes del país. Nosotros nos dedicamos especialmente a lo que es el personal fuera de convenio, con esa es la población que trabajamos con las organizaciones. Y bueno, no estamos ajenos a esta palabra que decía Federico, que es incertidumbre. Así que eso, para lo que va de marzo a diciembre, la vamos a utilizar. Lo que sucedió el año 23 y los primeros 3 meses del año, lo vamos a comentar ahora brevemente para que tengamos un pantallazo de estos 2 años. Entonces, el año 2023 terminó con una inflación del 211%,
Esto hace que las compensaciones no sigan la evolución de este indicador. Típicamente las empresas al personal fuera de convenio los administran o gestionan sus incrementos a partir de conceptos que pueden ser el mérito, el mercado, qué paga el mercado a determinada posición. Bueno, últimamente, en los últimos años, inflación viene siendo un tema que termina impactando en estos incrementos. Un concepto que estamos viendo ya desde el 2022 y 2023 tiene que ver con el concepto catch-up. ¿Esto qué quiere decir? En 2020, de enero 2023 a diciembre, el mercado tuvo un incremento del 162%. Contra los 211, quedó casi 50 puntos abajo. Entonces, este catch-up viene a funcionar como un recupero de esa pérdida del poder adquisitivo que típicamente se dio entre enero y febrero de este año. Unos 40% de las empresas dieron algo adicional en este ejercicio para cubrir ese gap que quedó el año pasado, llevando al total año 2023 a 188-189%. Entonces acá tenemos dos conceptos. Por un lado, también quedamos unos 20 puntos abajo de inflación, incluyendo este catch-up. Y segundo punto, las empresas no tienden a cubrir el 100% de inflación. Entonces, solamente de este panel de 450 organizaciones, un 30% llegó a acomodar inflación. ¿Y esto qué produce también? Que si uno hace un corte transversal entre las diferentes industrias, ve que hay industrias que están de la media hacia arriba e industrias que están de la media hacia abajo. Entre mínimos y máximos hay casi un 30% de diferencia. Entonces, en la parte baja, en 2023, se ubican empresas de los sectores de construcción, de servicios, de logística, de tecnología también. Y en la parte alta encontramos empresas dedicadas más a lo que es el agro, el oil, bancos, servicios financieros, etc. Ahora, entre punta y punta, llegamos a tener este gap, ¿no? De un 30-35% en ambas industrias. Que esto puede ser que ya hay algunas de estas industrias que están en la parte baja, en 2024 nos están diciendo que van a posicionarse en la parte alta, como recuperando algo de lo que sucedió el año pasado. 2023 cerró ahí, con un gap entre 20%, 21% salarios versus inflación. Y acá volvemos siempre desde la consultora a aclarar este punto. Cuando decimos incrementos salariales, no son incrementos, porque quedamos por debajo, ¿no? Estamos haciendo un recupero del salario frente a la inflación. 2024, solamente el 50% de las organizaciones nos dice que ya tiene aprobado cuánto es el presupuesto para el año que viene, que ya tiene un presupuesto más o menos certero. Y ese presupuesto está alrededor del 188-190%, midiendo una inflación desde las organizaciones, desde el CFO de la compañía, de alrededor del 200%. Entonces esto nos está diciendo que ya las organizaciones también están previendo quedar por detrás del IPC de este año. Este contexto, ¿qué es lo que qué consecuencias está trayendo a la mesa de compensaciones y beneficios? Nosotros veníamos típicamente hace 2 o 3 años con 2 ajustes /3 por año, incrementos, oportunidades en que las empresas revisaban los salarios. En 2024 nos está diciendo que el 70% de las organizaciones va a ser entre 4 y 6 revisiones. Entonces, por un lado tenemos que ya tiene definido esas 4 o 6 oportunidades, pero todavía la mitad no tiene claro cuánto es lo que va a terminar ajustando. Claramente el mes bisagra es desde hoy a junio, entendiendo cómo se va a mover el mercado en términos de negocio. Claramente ese es el vector que va a terminar de definir estas pautas. Tenemos industrias que en enero nos decían 200% y cuando relevamos en febrero se bajó 30 puntos. Entonces, el concepto es muy dinámico y va, como digamos, mensualmente variando de acuerdo
a cómo va evolucionando el negocio. Por eso decía el término de incertidumbre, ¿no? Hacia adelante. Un concepto nuevo que nos deja también este escenario es que la mayoría de las organizaciones, 5 años atrás, uno le preguntaba, ¿mirás inflación cuando tomás la decisión sobre los incrementos? Sí, miramos inflación. ¿Y qué mirás? Y miramos a mes vencido, ¿no? Que es lo que sucedió hacia atrás y con eso construimos nuestro indicador. Hoy por hoy, ya un 40% de las organizaciones nos dice que mira a mes vencido, pero también está haciendo una proyección hacia adelante. Y esto es un cambio muy importante, ¿no? Es algo que es novedoso, que las multinacionales tienen que hacer entender o explicar el contexto a sus corporativos, que no es fácil. Este catch-up también tiene que ver con un efecto de demora de las decisiones, ¿no? Uno está haciendo un ejercicio en octubre para aplicar en noviembre y el corporativo tarda 30 días para autorizar esto, y en ese mes que sucedió ya la inflación aumentó un 15% más. Entonces, bueno, este catch-up es producto de la demora también en términos de decisiones sobre los incrementos. Este escenario nos replica a dos situaciones que también entre enero y abril están en la mesa de compensaciones y beneficios, que tiene que ver cómo se pagó el bono y el solapamiento salarial, ¿no? Tenemos dos instancias acá. Rápidamente, para dejar paso a lo que queríamos seguir, casi el 80% de las empresas pagaron bonos por resultados 2023 en este año, con lo cual nos dice es un número importante. El 40% de este 80 nos dice que pagó entre el 90 y el 100, con lo cual no llegaron a los resultados esperados. Si bien tenemos un margen de casi un 20% que lo superó, el mercado por lo general quedó de 100 para abajo en términos de bonos. Y también algunas medidas, dado el contexto de las organizaciones, fueron adelantar este bono, ya el año pasado pagarlo parcialmente, ante no saber quién iba a ganar las elecciones o cómo iba a ser el contexto. Se vieron organizaciones que ya el año pasado pagaron parte de este bono. Típicamente Argentina es un país que para liquidar este bono tiende a considerar el último salario vigente del ejercicio para el cálculo. Este bono, recordemos que por lo general está medido en cantidad de salarios o como un porcentaje del salario anual. Y bueno, también se vieron organizaciones que trabajaron sobre esto, de tomar el salario más vigente actual o hacer un promedio que favorezca al empleado, entendiendo que es un bono que típicamente se paga entre marzo y abril, y entendiendo la inflación que tuvimos en enero y febrero, y que muchas organizaciones dieron un ajuste ahí, entonces ese bono pierde la efectividad que busca en su origen si ya viene devaluado un 30-35%, ¿no? Entonces, organizaciones trabajando en ese punto. Y respecto al solapamiento, también lo vemos que los últimos 3 años viene creciendo. Evidentemente las organizaciones no pueden acompañar al fuera de convenio de la misma manera que lo regula el convenio colectivo en sus incrementos, y esto hace hoy que un casi 38 o 40% de empresas nos informe que tiene solapamiento salarial dentro de sus organizaciones. El porcentaje varía entre 16 y 20% de la población afectada por este solapamiento, y la penetración, donde el operario o el dentro del convenio gana arriba de su supervisor, está entre un 20 y un 35%, variable de acuerdo a cada una de las industrias o de los segmentos. Ahí lo que no se ven grandes novedades, típicamente las organizaciones conviven con este solapamiento y trabajan de manera muy puntual esa línea divisoria, quizás para esos coordinadores, team leaders, brindando incrementos similares que el dentro del convenio o haciendo ajustes puntuales diferenciales para apaciguar lo que es este tema. Rapidísimo. Uf, ¿cómo sintetizaste? La verdad que nos diste todas las grandes claves. Yo ahí, Julio, muy agradecido, creo que está espectacular. Tomo algo de rabiosa actualidad. Sí, El señor. ministro Caputo acaba de decir
hace un rato, que la inflación del próximo mes va a ser de un dígito. Sea esto en 9.5 sumado a lo que viene en proyección, creo que nos acomoda el trimestre, que nace en el REM proyectado como en un 70% de aumento, en algo más parecido al 50%, y si se aplana, el 126 original va a estar más o menos, sacaba un número proyectado en 90 y pico. Todo bien, esto es todo futurología. Pero digo, pensando en esa ecuación que dabas, que es la proyección que hacen las empresas, por ahí, viste, con un poquito de suerte y otro poquito de buena voluntad, este año no sea tan complejo. A propósito del comportamiento de la macro, ¿no? Y los presupuestos que ya están en curso. No sé, es una opinión, no sé No, qué. tal cual, tal cual. Ahí hoy lo que nosotros manejamos es el primer trimestre, el mercado en promedio un 45%, el primer semestre un 90% y un final de 180%. Eso es lo que tenemos como foto para este año, ¿no? En términos de incremento. Hay que ver también, esto es un número frío y en este momento, ¿no? Si vamos al caso puntual, tengo que ver cómo venía históricamente yo, ¿no? Si realmente perdí 30 puntos el año pasado, ya venía 20% abajo. Entonces, es solo una foto de lo que está sucediendo en términos de incremento. Sí, se estima que hay un 40% de puntos porcentuales perdidos de la salida de la convertibilidad a la fecha, más o menos, ¿no? Exacto, exacto. Todos los años venimos perdiendo. El año pasado perdimos alrededor de 9, pero históricamente se vienen perdiendo. En el chat hay una pregunta muy al pie. ¿Qué nivel de recupero 2023 va a tener este año si baja la inflación? Podrían ser 10 puntos, creo que es un escenario muy optimista, pero bueno, va a haber un nivel de recupero tal vez mejor o mayor del que pensábamos, ¿no? Seguro. Si entendí bien la explicación de Julio, aquellas empresas que hicieron catch-up, que es un número significativo, la recuperación ya la han hecho durante Ya el la año. dieron, exactamente, la dieron entre enero y febrero. Y lo proyectado 2024 no creo que, por los números que vienen traccionando, salvo que pase la paradoja de Caputo, perdón, dicho de una manera coloquial, de un aplanamiento a partir del tercer mes, se pueda recuperar muchos puntos porque las empresas no están previendo ir por arriba de la inflación. ¿No, Julio, es así? Eso es lo que nos están informando hasta ahora, ¿no? Exacto. Ok. Bueno, igual, Mariano, como decía, ¿no? La foto va variando mes a mes, ¿no? Es como que el negocio va traccionando todo esto. Nosotros, más allá de estos números fríos, lo que siempre ponemos en énfasis es que las organizaciones tienen que cuidar al talento, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el talento? Esa persona que es clave para mi organización, para traccionar en el desarrollo de mi compañía ante un mérito que no existe, ¿no? Es un ejemplo muy simple que damos siempre. Nosotros vamos a Chile, a Perú, cualquier país de Latinoamérica, tiene una inflación del 5%, del 4% y tiene un budget de incrementos del 6-7%. Le queda un 40% para repartir por mérito, para el empleado que agrega valor a la compañía. Entonces acá, por lo general, estamos con ajustes más masivos, tratando de llegar a todos los empleados de la mejor manera para cubrir sus necesidades. Entonces, el mérito y el cuidado del talento es una parte importante en términos de compensaciones. No es la única, pero es una. Lo que pasa es que por ahí está más desplazado a bono, ¿no? Eso hoy Exacto, eso, el mercado lo llevó para ahí. Claro. Se va a reconocer lo que es en el bono. De hecho, vimos algunas compañías, algunas organizaciones que empezaron a hacer el pago del bono quizás 2 veces al año. Típicamente es un pago anual, ¿no? Pero bueno, de manera de llegar lo antes posible a ese empleado. Y agrego más el bono el paquete de beneficios para cierta categoría, ¿no? Gerentes para arriba tiene un paquete de beneficios bastante más tentador muchas veces, entonces eso genera en el marco del criterio de compensación total una distinción respecto del convencionado, entonces el solapamiento se neutraliza a través del esquema de bono y el esquema de beneficios. Esquema de beneficios que podría tener un tratamiento mucho más flexible
en caso de que efectivamente el DNU acuerde este tratamiento diferente para considerar que estos beneficios no son remuneración. O por lo menos para salvaguardar el supuesto de la gestación irregular sin el temor de multas. Entonces, bueno, hay que ver si efectivamente a través del DNU sale la ley como pretendemos para que este esquema de beneficios sea realmente una herramienta útil a ese aspecto, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que ahí tenés un mercado regulado que es más presupuestariamente controlado, sobre todo desde casa matriz, en el caso de corporaciones, que es la masa salarial vinculada a remuneraciones pura dura. Los beneficios por ahí hasta te dan la posibilidad de ajustarlos por inflación o alguna fórmula distintiva parecida, y ampliarlos incluso también en cuanto no solamente a la cuantía, sino a la cantidad efectiva, nuevos beneficios con otras dinámicas, ¿no? Sí, de todos modos conformarlos y implementarlos, digamos, responsablemente. O sea, no podemos Sí. caer en el criterio de pagar remuneraciones diferidas a través de beneficios porque ingresaríamos a un terremoto, digamos, de prolijidades legales. Entonces, en la medida que se actúe responsablemente sin abusar de la ley, entonces esto podría generarnos un escenario mejor, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo. Cuando nos dan herramientas, a veces abusamos de estas. Recuerdo el Lancho Tickets y los tickets canasta que de repente era moneda de cambio por todos lados. En la medida que seamos maduros, inteligentes y responsables, es un cambio cultural el que estamos buscando, ¿no? Nunca me voy a olvidar de lo que dio origen a eso, me puede corregir Pancho, era el decreto 333 del 93. Exactamente. Así que han pasado algunos años, ¿no? 33393, sí, exactamente. Y nos faltaría hacer el parangón cortito, chiquito, pues ya estamos recontrapasados de hora, y ahí los consulto Pancho y Fede. Gracias, Julio, realmente es muy valioso el aporte, los vamos a seguir convocando, molestando, para que se sumen a nuestras presentaciones. La paritaria pura y dura, ¿qué valores más o menos estamos viendo, Pancho? Vos que estás en esas mesas de cámara, vos, Fede, también. ¿Qué se está viendo en este primer trimestre como ajustes? Bueno, dentro de lo que surge de los medios y de la información que estamos recibiendo día a día en la presencia que hacemos en el Ministerio de Trabajo, los porcentajes realmente son muy variados. Muy variados. Algunos casos, por ejemplo, de camioneros, que todos conocemos, el de sanidad, por ejemplo, son elevados. Habría que ver qué resultado tiene eso, qué va a pasar si ocurren conflictos. Tenemos casos que han dado lugar a aplicación, como el caso de Asindar, por ejemplo, de dar licencias al personal, de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero no está definido el convenio siderúrgico, por ejemplo, y tampoco el metalúrgico, que tiene bastante relación. Y también lo que yo veo es que no se conocen cifras realmente oficiales. Hay versiones respecto de qué es lo que se va a homologar, pero después uno encuentra una homologación que a través de subterfugio, por ejemplo, referirse a que una suma es desde febrero y después llega a sumar marzo y entonces le da una parte a febrero, otra parte a marzo, parecería que entra dentro de las pautas que se van conociendo. Está muy complicado esto. Habría que ver cómo se resuelve esto en los próximos días, que va a tener mucha importancia. Porque, por ejemplo, en el caso metalúrgico, habría que ver qué es lo que se hace si se llega al final del mes sin tener una decisión. Las empresas no saben si pagar algún anticipo o qué hacer, va a haber realmente conflictividad. Una cosa que yo quiero hacer mención, y esto a lo mejor por los años que tengo en la materia, es que habría que evitar de alguna manera que sean superados por las bases los dirigentes formales. Yo, una cosa que les reconozco ahora como positivo a todos los colegas que estamos trabajando en esto,
es que ya no se viene a la mesa con una metralleta, con armas que se ponían arriba de la mesa, a discutir las cosas. Por supuesto, era precisamente cubriéndose de los atentados que podían recibir de otros sectores, no para defenderse del sector empleador, pero eran cosas que estaban pasando. En la época de los años 70, por ejemplo, era un clima muy distinto al que hoy se vive. El sector sindical, el que está a cargo de los sindicatos, por ejemplo, la UOM, Comercio y casi todos los gremios, incluso hasta camioneros, tienen una manera de actuar muy distinta al de aquella época. Así que eso es un dato positivo y optimista, que yo diría, para encarar esta crisis que estamos afrontando. Bueno, muy bien, muy bien. Muy alentador el mensaje. Que no vuelva a Pero bueno, cambiar. es un gran paso. La realidad es que efectivamente los sindicatos fuertes están luchando, negociando por incrementos acordes al porcentaje de inflación. Caputo no está muy contento con esto. El Ministerio de Trabajo está tratando de mirar para los dos lados. Por un lado, Caputo no quiere muchos incrementos, y por otro lado, los sindicatos están negociando incrementos muy fuertes. Entonces estamos en un escenario que es difícil para determinar un porcentaje único. La realidad es que inicialmente estamos negociando para 3 meses y veremos qué pasa después de abril. Acá, inicialmente, el gobierno de Macri era después del segundo semestre. Hoy estamos pensando en abril y mayo, como las panaceas de nuestra economía nacional. Así que, bueno, hay que transitar el primer trimestre de la mejor forma posible y pensar en que abril y mayo sea una nueva perspectiva. Por lo pronto, las negociaciones son muy duras. Carlos lo sabe muy bien con, por ejemplo, metalúrgicos. Todavía no tiene metalúrgicos una definición de incremento. Pero bueno, los poderosos, los fuertes y bancarios también sumamos, han logrado incrementos de tono de la inflación, a tono de la inflación. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que estamos súper excedidos de hora. Todavía tenemos 75 personas, así que creo que el tema tiene su atractivo. Pedimos disculpas por la extensión. Agradecimiento nuevamente para Julio, Federico y Pancho. Seguramente, como te decía, Julio, te vamos a volver a molestar a vos o a Marcela. No hay problema. Tenemos que seguir con el sextante puesto en lo macro, en lo que es la expresión de lo macro y micro, en lo que es la gestión de recursos humanos, que es muy importante. Y bueno, seguiremos trabajando en los temas de actualidad laboral y compensaciones y otros. Así que muchas gracias por el tiempo de todos. Un saludito y nos vemos próximamente. Gracias a ustedes. Saludos. Adiós. Buenas Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.